Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos el fascinante mundo de los sólidos cristalinos. Hablaremos sobre sus propiedades únicas, los tipos de cristales según su enlace y cómo estas estructuras perfectas dan forma a muchos materiales que usamos a diario. Si alguna vez te has preguntado qué hace que el diamante sea tan duro o cómo los cristales conducen la electricidad, este video es para ti. Así que prepárate para descubrir la ciencia detrás de estos increíbles materiales. Comencemos. Estado sólido. El estado sólido se caracteriza por una estructura definida, con átomos, iones o moléculas fuertemente unidos en una disposición ordenada o desordenada. Este orden determina las propiedades del material. Dentro de los sólidos cristalinos se destacan por su estructura altamente organizada. Como primer tema tenemos los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos se caracterizan por tener una estructura altamente ordenada y repetitiva en el espacio, como podemos ver en esta imagen. Este orden se debe a la disposición regular de átomos, iones o moléculas en una red tridimensional conocida como red cristalina. Propiedades de los cristales. Tenemos 6 propiedades principales. 1. Su estructura es altamente regular y repetitiva en todas las direcciones. 2. Poseen un punto de fusión específico debido a su red cristalina ordenada. 3. Sus propiedades físicas varían según la dirección de medición. 4. Crecen en formas regulares que reflejan su estructura interna como cubos o prismas. 5. Crecen en formas regulares que reflejan su estructura interna como cubos o prismas. Y 6. Algunos cristales descomponen la luz gracias a su estructura. Tipos de cristales según su enlace. Cristales iónicos. Son formados por cationes y aniones unidos por fuerzas electrostáticas. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, duros pero frágiles, solubles en agua y buenos conductores de electricidad en estado líquido o disolución. Algunos ejemplos serían como el cloruro de sodio, la sal o el nitrato de potasio. También tenemos los cristales covalentes, los cuales los átomos están unidos por enlaces covalentes en toda la red. Son muy duros y resistentes y tienen altos puntos de fusión, pero pueden ser malos conductores de electricidad. Algunos ejemplos serían el diamante y el cuarzo. Por otro lado tenemos los cristales metálicos, donde son cationes metálicos inmersos en un mar de electrones deslocalizados. Son enlaces metálicos y tienen propiedades como maleables y dúctiles, excelentes conductores de electricidad y calor, y un característico brillo metálico. Algunos ejemplos serían el cobre y el hierro. También tenemos los cristales moleculares, donde son moléculas unidas por fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno. Tiene propiedades como que son blandos y con bajos puntos de fusión, malos conductores de electricidad y son solubles en solventes específicos. Algunos ejemplos serían como el hielo o el dióxido de carbono sólido o hielo seco. Bueno, pues ahora yo a continuación les hablaré sobre las leyes cristalográficas. Bueno, estas son unas leyes que describen principalmente a los cristales, ¿no? Sobre su forma y su estructura. Y eso es pues sencillamente lo que es el concepto. A continuación hablaremos un poco más sobre algunos conceptos de ángulos interfaciales y la simetría de estos mismos. Bueno, a continuación hablaremos sobre los ángulos interfaciales de los cristales. Estos se pueden definir como los ángulos formados entre caras adyacentes de un cristal. Estos ángulos tienen características particulares independientemente de cada mineral y permanecen constantes, ¿no? Y pueden ser o no iguales dependiendo el material del que esté hecho el cristal, en este caso que sea el mineral, y el tamaño. Bueno, pues ahora continuaremos hablando sobre la ley de la constancia de los ángulos interfaciales. Esta ley nos dice que para un mismo tipo de cristal, los ángulos entre las caras de este son siempre iguales. Esto se debe al ordenamiento regular de los átomos en la red cristalina. ¿Y cómo podemos medir los ángulos interfaciales en estos? Pues estos los podemos medir con un instrumento llamado geniómetro.
el cual es una herramienta clave para la identificación de minerales y también para la identificación de los diferentes tipos de cristales. Bueno, continuaremos con la simetría de los cristales. Los cristales tienen una simetría de la cual nos dice que, pues, la forma de esto se puede repetir de manera regular mediante operaciones específicas. O sea, nos dice que un cristal sigue un cierto patrón para poder definir su forma, ¿no? ¿Y cómo observamos los elementos de la simetría? Bueno, pues un cristal puede tener uno o más elementos, los cuales son 3. El primero nos dice que es el plano de la simetría, el cual divide al cristal en 2 mitades idénticas. El otro es el eje de simetría, la cual es una línea alrededor de la cual el cristal puede rotarse para repetir su forma. Y por último tenemos el centro de simetría, el cual es el punto del cristal en el cual cada parte al extremo del cristal tiene un equivalente opuesto. Ahora pasamos a sistemas cristalinos. Los sistemas cristalinos agrupan los cristales según la simetría de sus celdas unitarias, que son las unidades básicas que se repiten en la estructura cristalina. Ahora con la clasificación de los sistemas cristalinos. Existen 7 sistemas cristalinos principales que determinan cómo se organizan los átomos, moléculas o iones dentro del cristal. Estos sistemas se basan en 3 parámetros: los ángulos y las longitudes de los ejes en la celda unitaria. Como podemos ver, existe el sistema cúbico, tetragonal, ortorrómbico, romboédrico, triclínico, monoclínico y hexagonal. Redes de Bravais. Las redes de Bravais son 14 configuraciones posibles que describen las distribuciones espaciales de los puntos en una celda unitaria. Estas redes se clasifican según las simetrías y las interacciones entre los ejes. Cada red de Bravais corresponde a un sistema cristalino y tiene un patrón único que se repite a través del espacio. Algunos ejemplos de redes de Bravais sería la cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, hexagonal compacta, romboédrica. Sistema cúbico. Ahora hablaremos de uno de los sistemas más importantes, el sistema cúbico. Este sistema se caracteriza por 3 ejes de igual longitud que se cruzan en ángulos de 90 grados, formando una estructura perfectamente simétrica. Existen 3 tipos principales de celdas cúbicas: la cúbica simple, donde el átomo se encuentra en las esquinas de la celda; la cúbica centrada en el cuerpo, donde un átomo está en el centro de la celda, además de los que están en las esquinas; y la cúbica centrada en las caras, un átomo en el centro de cada cara y en las esquinas. Este sistema es esencial en materiales como los metales, y sus propiedades varían dependiendo de la configuración. Celda unitaria. La celda unitaria es la unidad repetitiva más pequeña de un cristal. Piensa en ella como el bloque de construcción del cristal. En ella los átomos, iones y moléculas están dispuestos de manera ordenada y, cuando se repiten en el espacio, forma el cristal completo. En la celda unitaria se definen parámetros clave como el tipo de red, los lados de la celda y los ángulos entre los ejes. Ejemplo de la celda unitaria cúbica. En el sistema cúbico, la celda unitaria es un cubo con ángulos de 90 grados entre los ejes y longitudes de ejes iguales. Bueno, continuamos con el tema de métodos de identificación de planos cristalinos, difracción de rayos X. Bueno, este tema nos dice que la difracción de rayos X es una técnica utilizada para estudiar la estructura interna de los cristales. Esto puede ser posible determinando la posición de sus átomos y las distancias entre los planos cristalinos. Bueno, a continuación hablaremos y detallaremos algunos de los métodos y puntos claves de este mismo. Bueno, el método de Laue. Este método utiliza los rayos X monocromáticos dirigidos a un cristal. Bueno, los planos cristalinos del cristal dispersan los rayos X produciendo un patrón característico de difracción en una placa fotográfica o un detector digital. Este método es muy útil para determinar la orientación del cristal y la simetría de la estructura cristalina. Bueno, este método nos trae algunas ventajas y algunas limitaciones. Una de sus ventajas es que es rápido y eficiente para cristales únicos.
y también nos dice que permite estudiar materiales policristalinos y monocristalinos. Y sus limitaciones nos dice que nos proporciona información directa sobre las distancias entre planos cristalinos, o sea, como que no podemos identificar algunas otras cosas más. Bueno, método de Bragg. Este método está basado en la ley de Bragg, la cual podemos observar a continuación, que es una fórmula la cual nos dice que n por lambda es igual a 2 veces d por el seno de teta, donde nos dice que n es un número entero, el cual nos da el orden de difracción. Por otro lado, lambda nos dice que es la longitud de onda de los rayos X, d nos dice que es la distancia entre los planos cristalinos, y teta nos dice que es el ángulo de incidencia o de difracción. Esta fórmula nos ayuda a determinar las distancias interplanares en los cristales y se usa ampliamente en la caracterización estructural. Bueno, a continuación observamos ahí un ejemplo de la aplicación de esta fórmula, el cual nos dice que tenemos que determinar la distancia interplanar en un cristal cúbico de sodio usando los rayos X. Bueno, los datos nos dicen que la longitud de onda es igual a 1.5 amperes, el ángulo de infracción es igual a 30 grados, el orden de difracción es igual a 1. Bueno, solo nos queda sustituir en la fórmula los datos que nos dieron a continuación. Y por último nos da que el resultado nos da que la distancia es igual a 1.54 amperes. Y bueno, eso sería de este lado un ejemplo para poder entender un poco más acerca del método de Bragg. Distancia perpendicular entre planos. Bueno, lo que podemos decir es que la distancia perpendicular entre planos se puede calcular geométricamente a partir de una fórmula, la cual nos dice que es a través de los parámetros de la celda unitaria y las leyes de la cristalografía. Esta fórmula nos dice que la distancia es igual a sobre la raíz de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, donde el a es el parámetro de la celda unitaria y h, k y l son los índices de Miller. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar esta fórmula. Tenemos que calcular la distancia para un cristal cúbico con un parámetro de celda de valor 4 amperes para el plano 1,1,1. Entonces solo sustituimos a por 4 y abajo los parámetros, que serían iguales todos con el valor de 1. Realizamos nuestras operaciones y nos da que la distancia es igual a 2.31 amperes. Densidad del sólido cristalino. La densidad del sólido cristalino nos dice que puede relacionarse con los planos cristalinos y el empaquetamiento atómico. A continuación, podemos observar la fórmula, la cual nos dice que P es igual a N por M sobre Na por V. Y aquí nos dice que P es la densidad, N es el número de átomos por celda unitaria, M es la masa molar del material, Na es el número de Avogadro y V es el volumen de la celda unitaria. Esto nos dice, o esta fórmula nos dice, que la densidad puede correlacionar la estructura cristalina con propiedades físicas y mecánicas. A continuación, observaremos un ejemplo sobre la aplicación de esta fórmula, el cual nos dice que debemos calcular la densidad de un cristal cúbico simple. Y a continuación nos da algunos datos para poder completar la fórmula, el cual nos dice que el parámetro de celda es igual a 4 amperes, lo cual es igual a 4 por 10 a la menos 8 centímetros. Tenemos que los números de átomos por celda es igual a 1, la masa molar es igual a 58.44 gramos mol. Tenemos que el número de Avogadro es igual a 6.022 por 10 a la 23 mol. Bueno, observamos que pues tenemos casi todos los datos, solo sería cuestión de sustituir en la fórmula, pero antes, para obtener volumen, tenemos que el volumen es igual a A al cubo. Esto que es igual, que es 4 por 10 a la menos 8 al cubo, lo cual nos da un resultado de 6.4 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Bueno, ahora sí tenemos todos los datos, podemos continuar sustituyendo directamente la fórmula.
lo cual nos daría densidad es igual a 1 por 58.44 sobre 6.022 por 10 a la 23 por 6.4 por 10 a la menos 23. Esto nos daría un resultado de igual a 15.16 gramos por sobre centímetro cúbico. Y así es como aplicamos la fórmula de la densidad del sólido cristalino. Tenemos el sistema hexagonal y sus aplicaciones. Bueno, algunas de sus características de este sistema es que cuenta con ejes cristalográficos, los cuales nos dice que A es igual a B pero es diferente de C, y A es igual a beta igual a 90 grados y Y es igual a 120 grados. Nos dice otra característica que tienen alta simetría y empaquetamiento eficiente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de distancias interplanares en sistemas hexagonales, la cual es la fórmula que nos dice que la distancia es igual a 1 sobre la raíz de 4 tercios por h cuadrada más k cuadrada más hk sobre a cuadrada más L cuadrada sobre C cuadrada. Esto es un poco derivada de una fórmula anterior que ya vimos que era sobre la distancia de perpendicular entre planos. Y ya de ahí tenemos algunas de sus aplicaciones, ¿no? La cual nos dice que esta se aplica en materiales hexagonales como el grafito y los CDs, los cuales tienen propiedades únicas debido a su estructura que es muy particular. Otra aplicación que podríamos mencionar es que se usan en semiconductores, recubrimientos resistentes y estudios de anisotropía. Por último, sólidos amorfos. Los sólidos amorfos no tienen una estructura cristalina ordenada como los sólidos cristalinos. Sus átomos o moléculas están dispuestos de manera irregular, lo que les otorga propiedades únicas. Dentro de los sólidos amorfos, los polímeros son materiales ampliamente utilizados por su capacidad de actuar como aislantes electrónicos y acústicos. Pero, ¿qué son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de unidades más pequeñas llamadas monómeros. Se encuentran en una gran variedad de materiales naturales y sintéticos, y sus propiedades dependen de su estructura y composición. Ahora vamos a explorar cómo los polímeros pueden actuar como aislantes en diferentes contextos. Polímeros como aislantes electrónicos. Un aislante electrónico es un material que impide el flujo de electrones, lo que convierte en un excelente material no conductor de electricidad. Los polímeros, debido a su estructura molecular, pueden ser diseñados para actuar como aislantes electrónicos en una amplia gama de dispositivos. Entonces, algunas propiedades serían como la alta resistencia a la electricidad, baja conductividad eléctrica, ligereza y flexibilidad, y estabilidad térmica. Algunos ejemplos de estos polímeros serían los cables en alta tensión y comúnmente en aplicaciones electrónicas y componentes de alta resistencia. También son usadas en componentes electrónicas de alta temperatura. Por otro lado, tenemos los polímeros como aislantes acústicos. Los aislantes acústicos son materiales diseñados para reducir o bloquear la transmisión de sonido. En este contexto, los polímeros también juegan un papel crucial debido a sus propiedades de absorción y amortiguación ante ondas sonoras. Algunas propiedades serían que tienen la capacidad de reducir la energía acústica convertida en calor, permite que el material se deforme sin perder su eficiencia y que son fáciles de manejar y aplicar en diferentes superficies. Algunas aplicaciones serían el aislamiento acústico en edificios y reducción de ruidos en vehículos y aeronaves. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar este video. Espero que hayas aprendido un poquito de lo que es la química. Nos vemos, hasta pronto.